Agradezco la invitación a hablar en este congreso, especialmente la iniciativa del senador Gio Ariardi de llevar adelante esta reunión y a Juan Walker por la organización. Ahora yo voy a pasar totalmente a otro límite, al límite de las partículas elementales. Vamos a ir violentamente de la física del universo a la microfísica, o sea, de qué estamos constituidos, de qué está constituida la materia y cuáles son las leyes fundamentales que rigen el comportamiento de todas estas partículas. Entonces, no es exagerado decir de que esto realmente es una idea de cómo funciona el universo. Ahora, estas van a ser las leyes fundamentales. No significa eso de que para sistemas más complejos que llevan muchas partículas no haya que hacer otro tipo de teorías, de modelos, etc. Pero de todas maneras, la idea que le quiero mostrar aquí es que el mundo, todos los fenómenos, y ese es el paradigma esencial de la ciencia moderna, realmente pienso yo, se debe en principio, a las partículas de las cuales estamos compuestos, de las cuales está hecha toda la materia. Y aquí voy a hablar algunos de estos fenómenos. Entonces, vamos a pasar y voy a hacer una idea de cuál es el momento que estamos, qué conocemos sobre la estructura de la materia. Entonces, la materia en este momento, como la conocemos, si partimos aquí de cualquier cantidad de materia macroscópica, vemos que está hecho de moléculas, estas de átomos. El núcleo de átomo está hecho a su vez de otras partículas, es como ir yendo a lo más pequeño, y finalmente el núcleo tiene protones y neutrones que están hechas de unas partículas llamadas quarks. Esto es increíble porque la cantidad de átomos que hay aquí es mayor que el número de estrellas del universo, lo que decía anteriormente. Tenemos una cantidad de átomos pero tremendamente grande. En cualquier manzana hay más átomos que estrellas en el universo, varias veces más. Al final, dentro de este recorrido, los únicos que son elementales son estos quarks y el electrón. Y es muy importante que el electrón sea absolutamente, una partícula elemental. Entonces, solamente tenemos esos aquí, quarks y el electrón. Ahora, voy a hablar un poquitito primero de cuáles son las interacciones fundamentales y después de las partículas elementales a su vez. Porque estas partículas, obviamente, hay un conjunto de partículas que son elementales y estas interactúan de cierta manera. ¿Cuáles son esas interacciones? Primero, la gravedad. Han hablado bastante de la gravedad, me la voy a saltar rápidamente, porque es la que permite conocer la estructura de los planetas alrededor del Sol, las galaxias, etc. Después tenemos el electromagnetismo, o sea, son los dos más conocidos realmente. El electromagnetismo se conoce porque si uno mete el dedo en el enchufe, bueno, tiene las consecuencias conocidas. Además, lo vemos rápidamente, por ejemplo, en las tormentas eléctricas, pero tiene una importancia fundamental dentro de toda la física del átomo. Es la fuerza que mantiene unidos estos electrones con el núcleo y por lo tanto es la fuerza primordial que es la base de la química. Es la base, por ejemplo, ahí está la química, es la base de los celulares, etc. Y en principio, a pesar de que hoy día escuchamos que era muy difícil hacer esta transición, debería ser la base también hasta de la vida. Ahora, si nos metemos dentro del núcleo, a su vez, empezamos a ver que hay interacciones adicionales. Ya no basta, y en algún momento se pensó en la historia que con las dos anteriores se podían explicar todos los fenómenos. Se pensó que la física estaba acabada. En un determinado instante se vio que dentro del núcleo habían otras interacciones, la interacción fuerte. La interacción fuerte en la vida diaria es poco lo que nosotros la apreciamos, porque casi todos los fenómenos que vemos son debido a la interacción electromagnética, el electrón. El electrón que se mueve y va de átomo en átomo, etc., produce casi todos los fenómenos que vemos nosotros en la vida diaria, excepto la gravitación. Sin embargo, muy importante, voy a explicar un poco por qué. ¿Dónde se manifiesta? Se manifiesta en las explosiones nucleares, mal llamadas explosiones atómicas, no son atómicas, son nucleares. Se manifiesta, y eso voy a hablar posteriormente, en la que es la que produce la energía del Sol. Es la fuente mediante la cual el Sol produce energía. Entonces, tremendamente importante.
Y posteriormente tenemos una muy rara, muy especial, que se llama interacción débil, que realmente poco sabemos de ella, pero también voy a demostrar que es esencial. Es una interacción que lo que hace es, si ustedes se recuerdan, yo hablé que dentro del núcleo teníamos protones y neutrones. Es una interacción, es rara, porque me cambia los protones a neutrones y los neutrones a protones. Entonces, es capaz de un núcleo hacerlo decaer. Entonces, por ejemplo, un neutrón pasa a un protón, emitiendo estas partículas más raras todavía que se llaman neutrinos. No tengo tiempo de hablar de los neutrinos, pero es un tema absolutamente fascinante. Son partículas muy, muy especiales. Entonces, estas son las 4 interacciones. Ahora, estas 4 interacciones, las partículas elementales interactúan con estas interacciones. ¿Y cuáles son las partículas elementales? Yo ya les dije, ya teníamos los quarks, y los quarks vienen en varias especies. Tenemos estos U y D, que son los que realmente están dentro del protón, pero tenemos estos quarks pesados que se llaman, que se producen en aceleradores. Sobre eso también voy a hablar posteriormente. Y tenemos estas que se llaman leptones. El electrón es esencial, pero hay otros más. Por ejemplo, el muón, en los rayos cósmicos estamos recibiendo prácticamente solamente esta segunda, muones. En los rayos cósmicos nosotros todo el tiempo estamos recibiendo muones. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estas partículas? ¿Cuántas son? Entonces ahí viene lo que se llama el modelo estándar. Esto es parecido a lo que había hace años cuando no se sabía la estructura de los átomos. Y se confeccionó lo que se llama una tabla periódica, que ordenó las propiedades de los átomos basado en su estructura electrónica. Eso, en este momento la tabla periódica de las partículas elementales es esta que está aquí. Tenemos quarks, aquí están los quarks que forman la materia normal, y tenemos los leptones, aquí tenemos el electrón, y estas son las partículas que generan la fuerza. ¿Qué quiere decir eso? El electromagnetismo, por ejemplo, es intercambio de fotones. Una partícula cargada emite un fotón y otro la absorbe. Eso es electromagnetismo, nada más que eso. Esta teoría es realmente impresionante. ¿Por qué? Porque aquí están todo lo que ustedes conocieron en el colegio, etcétera, sobre interacciones eléctricas, magnéticas, etcétera, solo están descritas por esto, nada más. Entonces, esta nueva teoría que se llama teoría cuántica de campos realmente es maravillosa porque aquí está todo lo que ustedes conocieron anteriormente sobre la interacción de las partículas cargadas, interacciones eléctricas, magnéticas, etc. La fuerza débil, y este es el fotón es el responsable entonces de la interacción electromagnética. La fuerza débil también hay una partícula que la intercambia y hace que las partículas cambien y aparecen neutrinos, no voy a hablar de los detalles. La interacción fuerte es debida a una partícula llamada gluón, entonces todas las interacciones se deben a intercambio de partículas. Por eso es que se dice que estas partículas llevan la fuerza. Ahora, dentro de este cuadro faltaba este muchacho aquí. Faltaba. Fue descubierto el año pasado. Y fue el gran triunfo de la física de partículas, realmente, porque este modelo estaba absolutamente incompleto sin este muchacho aquí, que es el famoso Higgs. Fue descubierto el año pasado y fue realmente un éxito increíble del acelerador de la cual voy a hablar un poquito posteriormente, que se llama el LHC, la máquina más grande que ha sido construida por el hombre, como máquina así, es absolutamente impresionante. Tiene propiedades bien raras, un poco están relacionadas con lo que decía Andrés anteriormente. Este Higgs, el vacío es algo lleno de Higgs, eso es lo que dice la teoría. El estado de menor energía, como decía Andrés, dentro de esta teoría, es un estado en el que tiene Higgs, está Higgs. Estamos llenos de Higgs aquí. Entonces, todo el universo está lleno de Higgs. Al principio del universo no había Higgs. No había Higgs. Se fue enfriando el universo y de repente apareció y le dio masa a todas las partículas. Fue como, ustedes tienen masa. Y todas las partículas adquirieron masa y se pudieron formar los átomos, se pudieron formar la materia como la conocemos. Entonces, eso es lo que se cree en el momento. En el futuro puede descubrirse que no es así, que es algo efectivo, pero en este momento la teoría que hay es que realmente el estado de menor energía es un estado lleno de Higgs. No es la nada, sino que es un estado con Higgs. Entonces, este es el modelo. Aquí no puse la gravitación, porque la gravitación es un caso especial del cual ya habló Andrés anteriormente.
Entonces, sin embargo, esto, por ejemplo, ya puse, falta gravedad. Tiene ciertas dificultades la gravedad. Digamos, si uno hace este cálculo con lo que se llaman gravitones, tiene problemas. Aparecen problemas. Hace el cálculo, pone gravitones aquí y hay dificultades. Entonces, hay un problema con la gravedad. Eso es lo que se llama el problema de la gravedad cuántica. Ahora, de todas maneras, no es una teoría completa. ¿Por qué? Porque a uno nos gustaría realmente tener una teoría fundamental. Aquí tenemos 3 teorías realmente, o 4 con la gravedad. Una sola, que realmente nos lleve a entender todos los fenómenos de la naturaleza. Einstein leyó la teoría unificada. No se ha llegado a eso. Pero esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos en este momento. Ahora voy a dar un ejemplo de la importancia de las interacciones fundamentales en un caso bien real y bien importante, que es el Sol. Esta es una fotografía absolutamente espectacular del Sol. Obviamente las otras personas que están aquí tendrán fotografías menores, mucho mejores, pero a mí me parece realmente increíble. Se ven hasta las llamadas solares, etc. Ahora, ¿cómo genera energía el Sol? ¿Qué es lo que hace para generar energía? Es un problema tremendo que recién solucionó el siglo pasado. ¿Cómo sabemos lo que sucede dentro del Sol? Es decir, ¿cómo se gana la vida al Sol? Y esto está relacionado con lo que mencionó Brian Schmidt hace poco, que se producen ciertas reacciones. Hay reacciones, choque de partículas que producen ciertas reacciones. La primera es 2 protones que chocan formando al deuterón, del cual habló Brian Schmidt. Aquí tenemos un protón que se convierte en neutrón. Es una reacción débil. Es una reacción débil. Entonces las reacciones, estas interacciones débiles que le dije que eran tan extrañas, tan raras, es la primera reacción que posibilita que sigan las siguientes. No solamente es muy importante, sino que sucede de vez en cuando, como es débil, no todas las veces que chocan 2 protones hacen que suceda esto. Entonces es muy lenta, sucede de vez en cuando nomás. Y hace que el Sol vaya consumiendo su combustible lentamente. Porque si no fuera tan lenta, el Sol hace rato ya habría consumido todo su combustible y se habría apagado. Entonces es esencial. La siguiente, el deuterón con un protón forman helio 3 y salen los fotones. Como salen fotones, es electromagnética. Ahí aparecen los fotones. La siguiente, 2 helio 3 forman helio 4. Aquí se produce la energía. Aquí, esa es la reacción. Esta es una reacción de fusión nuclear. No voy a entrar en los detalles de la fusión nuclear, pero son las fuerzas fuertes las que hacen que se peguen los átomos generando energía. El gran sueño de la humanidad es que la fusión nuclear, como el Sol produce energía, se replique aquí en la Tierra. Así estaría solucionado el problema energético. Tiene sus dificultades, de las cuales no puedo hablar ahora por tiempo. Entonces aquí finalmente ustedes ven que se necesitan las 4 interacciones. La gravedad hizo que se formara la estrella, por gravedad se formó, y las otras 3 están presentes. Entonces, voy a entrar dentro de los detalles, se producen estos neutrinos que son muy importantes aquí, y se necesita temperatura. Tampoco voy a entrar, ahí podría hablar más. Entonces, ¿cómo sabemos lo que sucede dentro del Sol? De las estrellas, especialmente recibimos luz. Y cuando hablo luz, hablo en general radiación electromagnética. O sea, puede ser también ondas de radio, etcétera, radiación electromagnética. Pero también recibimos fotones, pero los fotones dentro del Sol se demoran millones de años, son producidos, y se demoran millones de años en llegar a la superficie. Pero las otras partículas que les mencioné que eran tan raras, que se producen dentro del Sol, se llaman neutrinos. Y estos neutrinos son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos dicen lo que sucede dentro del Sol. No hay otra manera de saber. Los neutrinos son las partículas esenciales que nos dicen qué es lo que está sucediendo dentro del Sol. Son muy importantes a pesar de que son partículas muy raras. Ahora voy a hablarle un poco de los métodos que usamos en teoría de partículas para entender cómo es la materia. Y los métodos son bien rústicos, o sea, sencillamente la rompemos, ¿no? O sea, a golpes. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Cuáles son los golpes? Sencillamente tomar partículas elementales y hacerlas chocar. Pero no es tan simple. No es tan simple. ¿Por qué? Porque está esta relación de Einstein, esta famosa relación, que se nos dice que si tenemos suficiente energía, podemos producir nuevas partículas, transformar esa energía en partículas. Y aparecen partículas nuevas que no estaban. Aquí, por ejemplo, tenemos 2, es obviamente una idea media
en broma, obviamente, dos frutillas que chocan y aparecen plátanos y qué sé yo. Aparecen partículas que no estaban. Y el Higgs fue descubierto de esa manera. Chocamos protones y el Higgs que no estaba aparece como nueva partícula. Tenemos que tener suficiente energía así para producir la partícula que queremos que se produzca. Entonces, la idea de esta cuestión es ver dentro de la materia, pero al mismo tiempo producir nuevas partículas. Y en este momento la gran herramienta que tenemos que fue desde que descubrió el Higgs fue este acelerador, el llamado el LHC, que está en la frontera entre Suiza y Francia, tiene 27 kilómetros, tremenda máquina, de 100 metros bajo tierra. La precisión es absolutamente asombrosa. Es como tirar la precisión en la cual chocan los protones entre ellos, ¿sí? Porque haces de protones chocan, ¿no?, violentamente, con una energía, cada haz tiene la energía de una locomotora a 240 kilómetros por hora, concentrada en un haz de protones. Tremenda la energía. Además, la precisión es como si uno lanzara desde varios kilómetros, un par de kilómetros, dos agujas y chocaran en el medio. Esa es la precisión que se... Entonces, es una tecnología, pero realmente impresionante. Y este es uno de los... Aquí hay personas. Este es Atlas. Atlas se llama... El lugar, hay protones que vienen de este lado a este lado y chocan en el medio. Y eso se produce un montón de partículas. Esto es como... Siempre la analogía es... Nosotros queremos saber cómo son dos relojes. Los agarramos así, ¡sácate! Salen las piezas en todas direcciones y mirando las piezas queremos saber cómo están constituidos los relojes, de qué estaban constituidos. Pero además aparecen cosas que no estaban en los relojes, ese es el problema. Bueno, la otra posibilidad de ver la materia es calentándola. Es parecido, uno entrega energía, pero ahora al conjunto, a todas las partículas, y las partículas al calentarse chocan entre ellas y también se van desperdigando y se van creando las partículas elementales. Y por eso aquí esta cuestión está relacionada con el inicio del universo. En el inicio del universo, la materia estaba realmente en su nivel más básico, o sea, tenía los constituyentes mínimos, estas partículas elementales de las cuales estamos hablando. Entonces, ¿por qué? Porque había suficiente temperatura, suficiente energía como para que la materia estuviera al nivel más básico. Bueno, y está precisamente en función de la temperatura. Ahora hay una serie de misterios, cosas que no han sido resueltas aquí, de las cuales ya algo se habló anteriormente. Ya mencioné la teoría unificada, aquí hay un montón de candidatos, lo que se llama supersimetría, cuerdas, etcétera, etcétera. Hay varios candidatos, son candidatos solamente, no es que se haya ido probado, quizás ustedes han escuchado hablar un poco de eso. Hay además, evidentemente, ya mencioné el problema de la gravedad, que es un problema no resuelto. ¿Cuál teoría es cómo unir la gravedad con la mecánica cuántica? Y ya se mencionó bastante aquí, la materia oscura y la energía oscura. ¿Para qué es todo esto? Obviamente entender el universo, yo pienso que es la gran aventura de la mente humana y es, como se mencionaba anteriormente, un momento especial. Estamos en el momento en el cual se están descubriendo estos misterios del universo. En ningún otro momento de la historia de la humanidad estábamos en este momento. Entonces hay un par de cuotas de físicos muy conocidos que no entran en tanto detalle, solamente mencionar que nosotros Chile está tomando parte de esta colaboración Atlas en CERN, formamos parte de esta colaboración. Además, para el futuro, tenemos planificado también, posiblemente, eso está también en etapa de planificación, el poder tener un laboratorio subterráneo en los Andes para hacer física de este tipo, detectar neutrinos, porque los neutrinos pueden pasar y ser detectados ahí y tienen una serie de posibilidades de otro tipo de experiencias que se pueden hacer. Y hay muchas tecnologías, realmente no tengo tiempo para hablar de eso, pero hay muchas tecnologías asociadas. Eso, gracias.